Muy buenas tardes, amigos. En este momento vamos a calcular el factor de empaquetamiento hexagonal compuesto. Sí, en un video anterior ya calculamos el hexagonal simple y ahora lo haremos con el compuesto. ¿En qué difiere el simple del compuesto? Lo tenemos aquí, en la apreciación. Espero lo puedan identificar, no se me da mucho el dibujo. Pero recordaremos que en el anterior nosotros teníamos solo dos pisos de celdas. En este caso, si nosotros vemos de frente, vamos a tener tres pisos de celda, lo que querría que ser un arreglo A, B, A, ¿sí? Teniendo 6 arriba, 3 en la mitad y 6 nuevamente en la parte de abajo, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer yo es calcular el número de átomos. Como ustedes recordarán, aquí tenemos la fórmula, sí, para calcular el factor de empaquetamiento. Y lo que tengo que hacer primero es mi número de átomos, ¿ya? Procedo de la misma manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si yo tengo 12 vértices, cada uno, ¿cuánto estaba ocupando? Ocupa un sexto, ¿sí? ¿Más qué? 1 y 2, ¿sí? Entonces tengo dos caras que están ocupando, ¿cuánto? Solo un medio. Y finalmente más 3, estos sí son átomos completos porque están dentro del arreglo. Entonces tengo 1, 2, más 3 átomos completos, ¿sí? Donde tengo, sí, la sexta 1, aquí tengo 2, me queda 2 más la mitad, 1 y más 3, donde sería 2 más 1, 3 más 3. Por lo tanto, el número de átomos para este tipo de arreglos va a ser 6. ¿Sí? El volumen de la esfera ya sabemos que es 4 tercios pi radio, perdón, sí, pi radio al cubo. Listo. Ahora viene el volumen de la celda. Para calcular el volumen de la celda, vamos a realizar unas pequeñas divisiones de nuestro triángulo como lo hicimos la última vez. Entonces, primero yo lo voy a transformar en un triángulo. Tengo aquí, ¿no? Triángulos equiláteros nuevamente. Entonces, ustedes recordarán que aquí, si es que yo pongo la relación, aquí me dice que A tiene R y R, por lo tanto es 2R. Pero en este caso, llamémosle a esto C, ¿sí? C ya tiene muchos más pisos. Y yo lo que voy a calcular es hasta aquí para poder calcular mi área, sí. Por lo tanto, esto quedará inferido como, perdón, esto quedará inferido como C. 2, porque es solo la mitad de C. Sí, quiere decir que vamos a calcular desde aquí hasta acá, y por lo tanto dará lo mismo, sí, de aquí a acá será lo mismo que haya de aquí a acá. Sí, estamos ubicados en esta situación. En este momento yo tengo este triángulo, sí, pongamos que se llame A, B, y aquí pongámosle E. Listo. Saquemos este triángulo acá. A, B, B. Sí. Tengo el triángulo. Está ahí. Voy a calcular octocentro de este triángulo, lo que dice que cada uno de estos ángulos, cada uno de los ángulos que se forman dentro de mi triángulo tendrá 60, ¿sí? Por lo tanto, yo los dividiré por la mitad. Para calcular el punto medio. ¿Qué quiere decir? Voy a calcular este punto de aquí. Y si ustedes se pueden dar cuenta, yo aquí tengo un nuevo triángulo, ¿sí? Entonces vamos a llamarle este triángulo A, F y G. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo acá, tengo esto, A, F y G. ¿Por qué? Porque este átomo, o el radio, o la mitad, el punto exacto de este átomo, caerá justo sobre F. Sí, va a caer justo sobre F. Ahora yo voy a sacar este pequeño triángulo, ¿sí? Que me quedaría como A, F y G, ¿sí?
Ojo, A, F y G, A, F y G, ¿sí? Son los mismos triángulos, solo que los estoy sacando aparte para poder trabajar con ellos, ¿listo? Entonces, recordarán ustedes que esto era A y que era igual a 2R. Pero si yo me refiero solo a G, estaré hablando de A medio, ¿sí? Por lo tanto, yo digo que aquí tendré A medio, ¿sí? Como yo conozco A medio y conozco que mi ángulo vale 30 grados, puedo aplicar el coseno de 30 grados, que me manifiesta que es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, ¿sí? Al cateto adyacente en este caso, que es, perdón, el cateto adyacente, que es AG, sobre la hipotenusa, que es AF, ¿sí? AF. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es este valor, ¿sí? Este me va a ayudar a formar un nuevo triángulo. Por lo tanto, ¿sí? Ayudo de la calculadora y manifiesto que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, que es igual a G. A G sí sé cuánto vale, vale a 2 sobre a F, ¿no es cierto? Sí. Seguimos ahí, ¿ya? Entonces, si se ubican conmigo, ¿qué puedo hacer? Vamos ahí. Extremos con extremos, medios con medios, de donde la raíz de 3 medios es igual a ¿qué? ¿Sí? A que multiplica a 2 a F. ¿Sí? Hemos visto hasta acá, ¿no es cierto? Utilicemos la base espacio de acá del pizarrón, de donde voy a multiplicar en cruz y tengo que 2 multiplica a F por la raíz de 3 es igual a 2 que multiplica a. Sí, de donde yo voy a sacar y me queda AF es igual a 2 por A que multiplica a 2 por la raíz de 3. Puedo simplificar y me queda que A es igual a la raíz de 3. Por lo tanto, este espacio valdrá a raíz de 3. Esto vale a raíz de 3. Una vez que tenemos este valor, ¿sí? Entonces yo entiendo que aquí a raíz de 3. Como he calculado la mitad, voy a generar un nuevo triángulo. Este triángulo será el que me ayude finalmente a calcular mi altura. Identificado el valor, ¿sí? Denominémosle que este sea X. Por lo tanto, yo voy a utilizar un momento este triángulo acá, ¿sí? ¿Qué será? A, F, donde A, esto vale a raíz de 3, ¿sí? Es lo que sacamos anteriormente, ¿sí? El valor de acá. Y aquí X. Ahora yo necesito conocer este valor. Este valor ya lo conozco, ¿sí? Esto es igual a C medio. ¿Por qué? Establecimos que todo esto es C. Sí, establecimos que todo esto es C. Y estamos calculando el valor tan solo hasta este átomo central de aquí. Por lo tanto, estamos hablando solo de la mitad de C. Sí, la mitad de C. Y acá estamos calculando A. ¿Por qué estamos calculando A? Este triángulo es vertical, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el hexágono, este triángulo se está formando de una manera así. Lo que quiere decir que está ocupando este espacio. Radio y radio, porque solo estamos llegando hasta la mitad. Por lo tanto, si son 2 radios, estamos hablando de A. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que nosotros necesitamos y aquí vamos a aplicar es Pitágoras, ya que Pitágoras me va a decir que A al cuadrado es igual a C sobre 2 al cuadrado, que suma a dividido para la raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? Ojo, nosotros sabemos que A es igual a ¿qué? A 2R, ¿sí? Porque tenemos esto de aquí. Sí, recuerden que estos ángulos o estos átomos
están juntos. Pero no voy a aplicar la equivalencia. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es otra A, ¿sí? Y lo que necesito calcular es C, ¿sí? Yo quiero calcular C. Recuerden que estamos calculando solo 2C, pero quiero saber el valor total de C, ¿sí? Lo que sería todo. Por lo tanto, resolviendo esto me queda que A cuadrado es igual a C cuadrado sobre 4 más A cuadrado sobre 3, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? A cuadrado más A cuadrado sobre 3 es igual a C cuadrado sobre 4. Si resolvemos esto y tenemos que 3 es 3 al cuadrado más A al cuadrado. No, perdón. Aquí es menos, sí, porque está sumando y pasa a restar. ¿Listo? Tenemos eso, que es igual a que a C cuadrado sobre 4. Vamos a pasar esto en la parte de acá arriba, sí, a seguirlo desarrollando en la parte de acá arriba. Sí, entonces yo tengo que es 2 al cuadrado sobre 3 es igual a C cuadrado sobre 4. Sí. En este momento yo puedo aplicar raíces para 2. Sí, para que no se confundan vamos a hacer algo que se hace en matemáticas y vamos a distribuir la raíz para cada miembro de la ecuación. ¿Sí? Entonces tendremos ahí de esta manera raíces individuales para cada uno de ellos. ¿De dónde me queda nuevamente? Que la raíz de 2. ¿Sí? Esto se va. Hay que sacar esto. Se va. La raíz de 2 por A sobre la raíz de 3 es igual a C. La raíz de 4 es 2. ¿Sí? Hasta ahí lo tenemos perfectamente. Entonces acá intercambio para ya sacar mis equivalencias. Y me dice que es igual a 2 por A sobre la raíz de 3. 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, de donde tenemos 2, que multiplica la raíz de 2 por A sobre la raíz de 3. En este momento he encontrado mi valor C o mi altura total. ¿Sí? Una vez encontrado ya el valor de C, lo único que tengo que hacer, ¿sí?, es aplicarlo. ¿Sí? Entonces, a ver, en la fórmula, si yo voy a decir que C ha sido igual a 2 por la raíz de 2 por A sobre la raíz de 3. ¿Listo? Ahora aplico mi factor de empaquetamiento. Bueno, una vez que ya tenemos C, ahora sí podemos aplicar la fórmula del factor de empaquetamiento, ¿sí? En donde manifestaremos que el número de átomos es 6. Esto vamos a multiplicarlo por 4 tercios pi raíz cúbica, ¿sí? Dividido para que el volumen de la celda en este caso será el volumen igual de un triángulo equilátero, que ya lo calculamos anteriormente en el video anterior, que era 3 cuartos por A cuadrado. A esto lo vamos a multiplicar por 6, que son 6 lados, que son 6 triángulos, perdón, y esto vamos a multiplicarlo por C, C que me dice que es 2 raíz de 2 por A, ¿sí? Todo esto sobre la raíz de 3, ¿sí? Vamos haciendo lo que podemos inferir rápidamente, de donde yo diré que la tercera 2, la tercera 1, sí, aquí tengo la mitad 2, la mitad 3, la mitad 1, la mitad 1, raíz de 3 con raíz de 3. ¿Sí? Para acelerar un poco el ejercicio, que no se nos acumule mucho. ¿Sí? Una vez simplificado lo que podemos, nos queda que 2 por 4, tengo 8 pi r cubo sobre, me queda cuadrado, ¿sí? Yo sé que A es igual a ¿qué? A 2R, por lo tanto sería 2R al cuadrado, perdón, 2R al cuadrado, ¿sí? ¿Qué está multiplicando aquí? A 3, ¿sí? Por raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2 está multiplicando aquí a A. A nuevamente es igual a 2R, ¿sí? Estamos hasta ahí. Entonces yo digo que aquí sería esto 4
R cuadrado, ¿sí? Multiplica 3 raíz de 2 por 2R. ¿Sí? Vamos, hacemos acá, ¿no? Entonces, hasta el momento yo tengo lo siguiente, ¿no? 8 pi r cubo, sí, dividido para quién? Para 4. Y entonces aquí vamos a hacer una situación. Sí, tengo 4r cuadrado, tengo 2r, por lo tanto, si yo multiplico me sale 8r cubo, sí, por 3 raíz de 2. Sí, hasta este momento yo puedo hacer, ¿no es cierto? Tengo aquí r, 8, 8. Por lo tanto me queda pi sobre 3 por raíz de 2. ¿Sí? Borrámoslo de aquí. Tenemos este valor. Vamos a desarrollarlo en la calculadora, en donde yo digo que pi, ¿no es cierto?, dividido para 3, que multiplica a la raíz de 2, ¿sí?, es igual a 0.7404. Esto lo multiplico por 100, ¿sí?, de donde me da que mi factor de empaquetamiento es de 74.04. Sí, igual si es que resto nuevamente 100 menos 74.04, sí, tendré 25.95, ¿sí? Por lo tanto, 74.04% está ocupado, mientras 25.95 está vacío, y he encontrado el factor de empaquetamiento de una hexagonal compuesta.